Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para contarles lo que ha pasado hoy, la actualidad del día de hoy. Les informaremos sobre ella, les enmarcaremos algunas circunstancias que nos parecen pues que hay que contar para entender qué significado tienen algunas de las noticias que se producen, y también opinaremos sobre ellas. Todo ello con dos principios: la valentía y el rigor. Si no mantenemos esos dos principios, que tienen que ir en junto, pues no haremos periodismo de calidad, haremos periodismo telepedro, y eso no es el propósito de esta cadena. Además, pues nosotros tenemos la suerte de tener un ambiente de libertades en el que viene aquí explica lo que cree sobre las cosas. No es una terminal de un partido que lee un prontuario, un argumentario le llaman, de las ideas que quiere el partido que salgan en los medios cada día. No, esto ya va por otros derroteros. Hoy empezamos en Oriente Medio, empezamos en Hormuz, naturalmente. Estados Unidos ha vuelto a reiterar que atacará las naves de Irán si minan Hormuz. Se da la circunstancia de que ha llegado a la zona un tercer portaaviones norteamericano. O sea, había dos, ahora hay tres. O sea que no descartan que esto acabe de muy mala manera, o quieren producir la impresión de que no lo descartan. Esto pues depende de la habilidad de los negociadores, como ya sabéis, apabullar y aparentar pues que eso va a tener un mal final. De momento, pues hay una circunstancia que no es menor, porque fue la condición necesaria para un alto el fuego, que ahora se mantiene por la bondad de Donald Trump, porque los iraníes pues están como que no dicen si sí o si no. Pero en Washington se produjo la negociación del gobierno del Líbano con el gobierno de Israel para prolongar el alto el fuego, y se ha podido prolongar ese alto el fuego. No mucho, no mucho, pero no mucho tiempo, quiero decir, pero podemos decir que ahí hay un acuerdo de alto el fuego. Lo que ocurre es que hasta pocas horas antes, hay quien dice que incluso durante y hay quien dice que incluso después, se han producido ataques tanto de Estados Unidos como de Israel que podrían haber dado al traste con ese acuerdo de alto el fuego. Al final, el acuerdo, insisto, se ha producido, y esperemos que al menos en lo que toca al conflicto en su parte Israel-Líbano, pues se beneficie de un alto el fuego por unas semanas. Y quiero que hablemos también de Delcy Rodríguez, de la presidenta venezolana que está a cargo del país, tutelada por la administración Trump. No sé cómo le sentará esto a la administración Trump, pero desde luego al exilio venezolano le va a sentar muy mal. La señora al cargo de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha considerado que ya se puede dar por acabada la amnistía a la que fueron obligados los actuales dirigentes de Venezuela por parte de Washington. Tenéis que producir la amnistía de los presos políticos. Y se ha acabado la amnistía, han echado el telón a la amnistía, pero quedan 473 presos políticos en el país. Que de esos, pues ya veremos quién se ampara o quién reivindica su libertad a partir de ahora. Y hay que analizar lo que pasa en Chipre. Ahí está reunida la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Unión Europea, y qué es lo que mantiene ahí en ese foro, en esta reunión importante, Pedro Sánchez. Pues Pedro Sánchez ha pedido ahora extender los fondos europeos, que duren más, el Next Generation especialmente, y relajar las reglas fiscales para combatir la crisis energética. Es decir, que no se sometan a un riguroso control de déficit público ni de deuda los diferentes países, y que tengan un alivio en esto que queda de pasar el charco de la dificultad. Los fondos Next Generation quedaban 4 meses para que se cumpliera el fin, el límite máximo para asignarlos, y Sánchez, que no ha hecho bien los deberes, en esto tampoco, pues va a pedir que le den más tiempo. Veremos a ver en qué queda, la verdad. Y por acabar con la actualidad internacional, hablemos de Javier Milei, del presidente de Argentina, que ha anunciado que se va a presentar en 2027 a su reelección. Hay que decir que Milei le ha dado la vuelta a algunos de los grandes problemas financieros de Argentina, tanto la deuda como el valor del peso argentino,
cómo los tipos de interés en el país están ahora, pues como no habían estado en muchos años, desde luego. Tenemos lo dicho por Milei, ¿verdad? Vamos a escucharle. Sí, yo digamos, o sea, no solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después, Bien. pero eso después lo decide la gente. Bueno, y ya en España, hoy vamos a hablar a fondo de las listas de espera. ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué soluciones tienen? Y desde luego lo vamos a hacer de la mano de un experto, de Antonio Burgueño, que es director del programa Venturi y que además también dirige Enclave Salud. Muy buenas tardes, don Antonio, y gracias por dedicarnos unos minutos. Nada, encantado y muchas gracias, un placer. Vamos a ver, ¿cómo explicaría el fenómeno este de las listas de espera y sobre todo la cantidad increíble de pacientes a los que afecta el retraso en la atención tanto médica como especialmente quirúrgica, porque esa pues agobia más, y desde luego la situación general de lista de espera de los pacientes en España? Uf, ¿cómo explicar esto en pocas palabras? Pues es muy difícil, porque es un problema ya que se está demostrando que es complicado de solucionar en la sanidad actual, ¿no? Esto es como cuando dicen que quieren bajar esta espera, entonces hacen más actividad, porque es verdad que se está operando más, que se están haciendo más consultas en el conjunto nacional, pero al final es tanto el acumulado que hay que es que no dan abasto. O sea, y vas trasladando el problema de una ventanilla a otra. Me explico, si cogemos un supermercado y metemos más cajeros para que la gente pague, pues a lo mejor lo que estoy saturando es la salida del parking. Y si no saturo la salida del parking, lo que estoy haciendo es saturar otro punto del supermercado. Entonces, esto no se puede coger de manera individual y no se puede analizar el dato en sí mismo, sino la consecuencia de la actividad que se realiza y lo que no terminas de resolver, que se te va acumulando, que son la lista de espera. A mí la que más me preocupa, Xavier, perdona que no te deje hablar, es la lista de espera de las primeras consultas, porque es cuando todo lo entendemos. Me ha dicho el médico de atención primaria, tiene que verte un especialista, y no tengo ni una valoración todavía de qué me pasa, y no saben si es grave o no. Entonces, a mí me preocupa mucho más que la quirúrgica, ¿no? Se nos dirigen espectadores quejándose de que a pesar de la tardanza me llega la cita con el especialista y no me han citado para hacerme las pruebas que me mandó. Sí, también puede pasar porque al final efectivamente los espectadores saben muy bien esto porque lo viven en sus carnes. Entonces, al final es un problema de coordinación. Si vamos dando las citas por un lado de pruebas, pero esas suelen ser las consultas sucesivas, ¿no? La sucesiva ya me ha valorado y no está en lista de espera. Es decir, la lista de espera de las primeras consultas especialistas. Me ha dicho el médico de primaria que tiene que verme un especialista u otro especialista demanda esa especialidad. Entonces entro en esa cola. Cuando te mandan a esa cola y dicen, tengo que hacerte unas pruebas, y a lo mejor luego te citan para ver esas pruebas y a lo mejor no se han hecho todavía. Es un problema de que son procesos que no están coordinados a veces, ¿no? Y pueden darse esos casos, claro que pueden darse. Vamos, se dan porque ellos se quejan con razón, ¿no? Todo el sistema, hay que reconocerle el esfuerzo, hace 11.000 intervenciones diarias, pero eso apenas significa unos decimales de mejora en el porcentaje de lo que tiene acumulado. Sí, además es que la lista de espera en quirúrgica hay que cogerla, es un dato de cogerlo con pinzas. Primero porque ahí están los pacientes, no que están en espera quirúrgica, que están en el registro de lista de espera. Porque hay otros pacientes, que no son menos de 300.000, y estoy siendo optimista, que han salido de esa lista sin ser operados y que a lo mejor, bueno, pues alguno ha fallecido, otro es que no le puedo operar porque tiene una comorbilidad que no puedo, o está pendiente una prueba, o hay que hacerle otra cosa previamente, o ha dicho que no quiere la libre elección. Entonces, bueno, pues al final hay otros 300.000 dando vueltas porque las salidas de lista de espera siempre son más, y al final 800.000, que es el que se mantiene, es un dato que es orientativo. Y luego hay otro factor. A lo mejor el dato de lista de espera que crezca quirúrgica es buena noticia. Si yo he diagnosticado a más pacientes y no he sido capaz de resolverlo, pero ya están en la cola de operarse, pues hombre, no es bueno, pero a lo mejor es peor que estén sin diagnosticar, ¿no?
Desde luego. Vamos, si le parece, a analizar los datos de Proyecto Venturi sobre cómo funciona la lista de espera quirúrgica. En primer lugar, vamos a ver el gráfico que hemos construido aquí con sus datos. El primer gráfico que vamos a ver, lo que refleja es, pues ahí lo ven, cómo hemos pasado de junio del 22, 742.500 pacientes en espera quirúrgica, al punto de extrema gravedad de diciembre del año pasado, o sea, hace ahora 4 meses, 849.500, y como estábamos en junio del 25, 832.728. Bueno, esto está claro que los próximos datos nos van a poner por encima de 850.000 pacientes en espera. Si esto lo llevamos a días, que a lo mejor es lo que más ilustra al espectador, pues es el siguiente gráfico en el que vamos a ver el tiempo medio de espera quirúrgica. En junio del año 22, ahí lo ven, eran 113 días. En diciembre del 23 eran 128 días y en junio del 25 pues se ha bajado un poquito y estaba en 118,6 días de espera, lo cual es un tiempo de espera muy, muy elevado, ¿no? Sí, muy elevado, que al final me da igual 130 que 120, Sí. porque esos 20 días, cuando llevo la espera, la primera consulta, que me hagan las pruebas, ¿qué más me da 20 días más o menos? Es decir, ya de perdidos al río. El problema, ha dicho usted una cosa que está muy bien, Xavier, es lo que le importa al espectador. En Francia, por ejemplo, no hacen un conteo tan exacto de cuántas personas en lista de espera, pero miran muy bien los tiempos de espera, porque es lo que sufre cada uno. Dice, mira, ¿qué tiempo voy a esperar yo? Me da igual que haya más o menos, porque también el tiempo de espera es muy relativo. Si yo soy capaz o sea, el número de personas, si yo soy capaz de operar más, ese número tiene menos importancia que si opero menos. Por lo tanto, ellos se fijan mucho en los tiempos de espera. Y los tiempos de espera están oscilando en esas cifras. El dato de diciembre sube un poquito, pero llevamos unos cuantos semestres que nos movemos en esa línea, que hemos conseguido una sanidad que sostiene el dato, pero que es incapaz de bajarlo. A pesar de que se está haciendo un gran esfuerzo, había que reconocer el gran esfuerzo que se está haciendo en la sanidad. No lo dudo, no lo pongo en duda, pero la sensación es que está eso atascado y que no hay manera de que se desatasque, produce, y eso con el aporte de la sanidad privada, porque claro, tiene sus profesionales de denostarla, pero sin la sanidad privada esto sería un modelo insostenible. No, yo siempre digo, completamente de acuerdo. El problema que tenemos es que lo que está diciendo, es decir, a pesar del esfuerzo que se está haciendo, que estamos operando más que nunca. Ayer se publicaron los datos del 2024 de actividad quirúrgica. Se ha operado por primera vez en España 6 millones, tomando público y privado. No se había operado 6 millones de intervenciones nunca. Pero es que, a pesar de ello, no somos capaces de que esto se resuelva. Por lo tanto, aquí hay un problema grave. Hay que pensar otras soluciones, porque haciendo mucho esfuerzo nos quedamos aquí, pues evidentemente es un problema que no termina de resolverse, claro. Claro. Desde su punto de vista como director del proyecto Venturi, dígame, ¿qué soluciones se podrían aportar para resolver en un tiempo prudencial este grave atasco sanitario? Pues se puede hacer muchas cosas para ir mejorando. Primero, la demanda de actividad sanitaria no la determina el paciente, la determina el médico. El médico dice dónde tiene que ir, qué pruebas hay que hacerle, si hay que operar o no, o sea una alternativa. Eso, para empezar, habría que ver si hay pacientes que pueden tener otros tratamientos, porque a veces hay alternativas, ¿no? Y generar circuitos continuos asistenciales que no se repitan especialidades, porque no se trata solamente si tengo un problema de cardiología, los cardiólogos, porque es que el cardiólogo se le une la neumología y la neurología, y porque resulta que hay cefaleas asociadas a los tratamientos cardíacos. Es decir, trabajar más centrados en equipo y generando rutas asistenciales, que la inteligencia artificial nos permite este tipo de cosas. Segundo, a la privada sí es fundamental para que esto crezca más. Uno, por la actividad que ellos directamente realizan, y otro, por la actividad que le resuelven cuando le aprieta el zapato al público, le manda actividad, ¿no? Pero claro, la privada te dicen, con razón, si a mí me dijeran que en vez de mandarme de vez en cuando cosas que les resuelvan, me dicen, oye, vamos a establecer
que tú vas a resolverme este porcentaje de actividad todos los años, pues a lo mejor puedo invertir en una resonancia magnética. Si no sé qué me vas a mandar, no puedo, a lo mejor no puedo hacer esa inversión. Por lo tanto, más eficiencia, más controlar dónde están los puntos críticos, más ver dónde están las presiones, que al fin y al cabo eso es el efecto Venturi, ¿no? ¿Dónde me presiona más? ¿Dónde tengo que jugar? ¿Tiene que resolver más la primaria? ¿Qué tengo que hacer para que la primaria se resuelva más? Es complicado, ¿eh? Pero se puede hacer más cosas, pero y no ver el dato de la lista de espera como el problema. Ese es el resultado de un sistema que no está canalizando bien y no resuelve la demanda de sus ciudadanos. Bueno, mucha gente, en lo que toca a las pruebas, sobre todo en las operaciones, pues ya no lo sé, pero en lo que toca a las pruebas diagnósticas, da la sensación de que en el mundo de lo privado pues se habilitan unos horarios a veces hasta extraños. Las citas a los pacientes son a unas horas, pues a partir de por la tarde, entre las 8 y las 10 de la noche, se están haciendo pruebas diagnósticas en el mundo de la medicina privada. Sin embargo, en el mundo de la medicina pública, pues los quirófanos se cierran cuando termina una jornada. Da la sensación de que el aporte de personal especializado que pueda doblar, por así decirlo, los turnos en algunas especialidades y en algunas pruebas diagnósticas, vendría a poder agilizar esto de una manera definitiva. Pero me muy bien traído porque la siguiente pregunta dice, ¿tenemos la dotación sanitaria suficiente en este país? Claro. Nos sobra, Xavier, nos sobra, por lo que está diciendo. Porque es que si cerramos un hospital por las tardes, pues evidentemente, esas hospitalizaciones, pues evidentemente es actividad ociosa. Es una tecnología que cuesta mucho dinero parada. Por lo tanto, hace poco hacíamos un estudio de las mamografías que se hacen en este país, vamos, del proceso del cáncer de mama. Y mamografías se hacen un número que ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero sí recuerdo que había una capacidad tecnológica entre la privada y la pública para hacer muchísimas más del doble de las que se realizan. Por lo tanto, no es un problema de capacidad, es un problema de organización, es un problema de presupuestos, pero no todos presupuestos, no siempre es más, es organizarse mejor, ver cómo podemos facilitar más. Por ejemplo, el problema que he apuntado al principio, pues si yo doy una cita y sé lo que voy a hacerle al paciente y le doy todas las citas seguidas en el mismo momento, se coordina bien eso, pues también se me puede evitar un paciente se me demore mucho en el tiempo y además que no ocurran esas cosas que los telespectadores dicen, oigan, que me llaman para prueba, para la consulta y no me han hecho la prueba todavía, ¿no? Y luego hay otro problema, la falta de presión política. Porque, bueno, pues el ministro o la ministra de Sanidad está a otras juergas, no está presionada por la oposición para aligerar esta lista de espera. De las listas de espera hablamos los que las sufrimos, pero no se habla en el hemiciclo del Congreso, los partidos políticos no achuchan al ministro o a la ministra de Sanidad para que tenga este tema en consideración y le metan ahí un poco de presión al asunto. Sí, es cierto que una mejor política, una mayor coordinación vendría muy bien también para ayudar, ¿no? Porque sí, de consejeros de sanidad para abajo sí que les preocupa y mucho, ¿no? Ellos están trabajando y pensando, por eso se consiguen estas mejoras insuficientes, pero meritorias, sin duda, es que duda cabe. Pero una mayor coordinación porque al final, cuando parcializamos, si cogemos la especialidad de traumatología, pues resulta que una comunidad que es una de las peores que hay, en cuanto a lista de espera, resulta claro, que en una comunidad autónoma tienen una presión y la de al lado tienen menos. Bueno, pues vamos a jugar esto, ¿no? Esto me lleva a otro tema que se ha hablado mucho, que no está realmente funcionando, que es la garantía de respuesta asistencial, que se presume de que tenemos una garantía de respuesta asistencial y dice, oiga, si usted no le resuelvo, se puede usted a la privada y se encarga el público. Bueno, esto es relativo, pero es cierto que tampoco es equitativo, porque si uno vive entre el País Vasco y Cantabria, por ejemplo, en el País Vasco garantizan 60 días. Si vives 10 kilómetros hacia Cantabria, la garantía son 180 siempre y cuando se aplique. Pero bueno, eso es lo que dice el papel, ¿no? Es decir, es un poco un caos en el cual se podía organizar un poquito o bastante mejor y ayudaría a no tener la expresión de reino de taifas, decir, oiga, si tengo recursos en el hospital al lado que cambie de provincia, hombre, lo mismo, podemos ayudar a bajar donde hay más presión y el sistema está durando más y el paciente está esperando más tiempo. ¿Qué más le da a un paciente hacer unos kilómetros más o no? Porque un paciente de Toledo que viva cerca de Aranjuez
le coge más cercana al juez que Toledo para hacerse una resonancia. Por lo tanto, esas cosas sí que se podían afinar, ¿no? Pero ese flujo ya existe y tampoco es que sea de gran alivio. Ahora me ponía, por ejemplo, Toledo, pero es que toda Castilla-La Mancha pues es el cliente B de la sanidad madrileña. Sí, sí, pero es que Sí, no tiene claro. sentido que un señor que vive en Illescas, que probablemente trabaje en Madrid, tiene un hospital a 5 minutos y tiene que verse las cosas en Toledo. Es cierto que han puesto mucho refuerzo en el centro de especialidades, pero son cosas que dices, hombre, vamos a tener un poquito más flexibilidad en esto, ¿no? Sí, sí, efectivamente, Castilla-La Mancha, Toledo concretamente ya es parte de Madrid en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues menudo lío tenemos. Don Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi y de Enclave Salud, le agradezco mucho sus explicaciones, nos han sido de gran ayuda y sabemos ahora por dónde hay que tirar, al menos por dónde decir los expertos que habría que tirar para ir acotando este problema e ir restándole días de forma importante y por lo menos por dejar los 100 días en el olvido, que estaría muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos. De momento, Xavier, y no me enrollo, simplemente tenemos que hacer la gestión, lo que hacen los médicos, un diagnóstico preciso. Es lo primero que tenemos Sí, que hacer. sí, sí, desde luego. Ese es un buen método, desde luego. Le confiamos nuestra salud, ¿por qué no le vamos a confiar a ese método el resolver un problema, el que tenemos delante? Muchísimas gracias, Sí, insisto, un placer. un placer, un placer. Sin embargo, en lo que anda la sanidad es en la huelga de sanidad, que ahora vais a ver de qué va la copla. Sin acuerdo y con la cuerda aún más tensa, así se encuentran las negociaciones por el Estatuto Marco de los Médicos. La última reunión prevista para la jornada de ayer entre la ministra Mónica García, el Comité de Huelga y las comunidades autónomas fue cancelada in extremis. Esa reunión no se ha podido dar, porque incluso llegando a un acuerdo antes de ayer, si no me equivoco, bueno, pues ese acuerdo hay por una de las partes por las que no se ha cumplido y no hemos podido seguir el procedimiento que es llevar ese acuerdo a las comunidades autónomas para que ellas lo ratifiquen, porque depende de las competencias de las comunidades autónomas. Pese a ello, la propia ministra asegura que el diálogo sigue intacto, aunque parece que solo por su parte, porque desde el comité de huelga ya han exigido de nuevo su dimisión. ¿Pero qué hay detrás de la suspensión de esta reunión? Los representantes ministeriales propusieron como una posible vía para intentar llegar a un acuerdo la creación de mesas de negociación específicas para el colectivo médico. Desde el comité de huelga aceptaron esta postura como principal condicionante para que se llevase a cabo la reunión con las comunidades, pero finalmente el Ministerio de Sanidad dio marcha atrás, ya que aseguró que este tipo de mesas específicas no tienen el respaldo jurídico. Desde el comité de huelga insisten en la necesidad de una ligera modificación en la legislación básica del Estado para poder adaptar el Estatuto Marco, así como el sistema sanitario, a las necesidades básicas. Este es tan solo el último de los escollos de unas negociaciones que cada vez están más enquistadas y que duran ya 14 meses. Pero entre las últimas peticiones de los sanitarios que aún están en el dique seco está, por ejemplo, la creación de un estatuto propio para médicos, la reducción de la jornada a 35 horas o una jubilación flexible y sin penalizaciones. La ministra, que no podemos olvidar que es médico y colega del gremio, se niega a suplir las necesidades básicas de un colectivo cada vez más saturado que encara a partir del lunes una nueva huelga que se extenderá durante toda la semana y que está llamada a ser una de las más secundadas hasta el momento. Y vamos a dedicarle un pequeño tiempo de información a las consecuencias del apagón. Ya saben que el apagón se produjo un 28 de abril. Estamos pues ahí, llegando, ¿verdad? ¿Y qué sabemos del apagón? Pues hoy sabemos que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ha abierto 15 nuevos expedientes contra diferentes partícipes del mundo eléctrico por incidentes que consideran graves que se produjeron precisamente en las horas y días inmediatamente posteriores al momento del apagón. Y al mismo tiempo hemos conocido que el apagón ha rematado el plan energético de aquella que fue vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, de infausto recuerdo, la señora Teresa Rivera, hoy número 2 de la Unión Europea, no se lo pierdan. Resulta que ahora España contamina un 9% más por producir electricidad y eso es consecuencia directa
de los fallos registrados con el apagón y de que obligaron esos fallos a poner en marcha otros mecanismos de estabilidad que resultan más caros porque son centrales, por ejemplo, de ciclo combinado que funcionan con la quema de gas y obviamente pues eso significa más contaminación y no menos. Por lo tanto, el intento de poner todo el sistema en manos de renovables, sean fotovoltaicas o sean eólicas, pues al final ha producido un miedo terrorífico por parte de Red Eléctrica y por parte de los principales operadores de que pudiéramos volver a tener un apagón. Bueno, para garantizar que eso no pasa, pues hay dos opciones. Confiar en las nucleares, alargar su ciclo de vida, que sería perfectamente posible si no estuviéramos agarrotados por una visión ideológica absolutamente contraria a las nucleares, o bueno, pues hacer los cambios en el sistema que se considere necesario. Es una inversión importante para que el sistema se acostumbre a los excesos que pueda suponer la fotovoltaica y la eólica y podamos reducir las centrales de ciclo combinado y el resto que han tenido que poner en marcha para garantizarle a los ciudadanos que no van a haber más apagones. La cosa es complicada, pero desde luego de lo que hay que salir es del inmovilismo cuando el inmovilismo lo marca, pues ya saben, la tensión ideológica, el querer, yo defiendo esto y lo demás fuera porque yo lo digo. Eso es uno de los males de este país. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso vamos a hablar del Club de Amigos. Ya sabéis que compartimos ideas, vosotros y nosotros. Ya sabéis que tenemos la voluntad de ser los alfiles de esas ideas y que tenemos mayor capacidad para difundirlas y hacer que las compartan cada vez más españoles. Para eso es para lo que os reclamamos ayuda. Ayuda para fortalecernos y que podamos acometer ese trabajo. ¿Cómo nos podéis ayudar? Pues es muy fácil. En primer lugar, hay que atender la petición que os hacemos desde aquí de que os incorporéis al Club de Amigos del Toro TV. Eso es muy sencillo, en una llamada y en 5 minutos. Además, os van a hacer un traje según vuestra disposición, o vuestro estado económico, o vuestras capacidades para podernos ayudar. Así es que eso no va a ser un problema. Lo que cuenta es la voluntad de querer estar con nosotros en el club. Hay una segunda oportunidad para ayudarnos, otra vía, que es, si podéis, hacernos donaciones a la fundación de este medio de comunicación, porque ahora resulta que esas donaciones van a ser desgravables en un porcentaje. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Pues puede llegar a ser de hasta el 80%. ¿Cómo funciona esto? Pues tú haces la donación, te la certifica el que la recibe y eso, a la hora de formular la renta de este año 2026, que será el año que viene por estas fechas, lo podréis desgravar, el porcentaje en cuestión, lo podéis desgravar directamente vosotros en vuestra declaración de la renta. Bueno, y por último, me piden en el Club de Amigos que os subraye un evento que se va a producir en Sevilla. Va a ser dentro de nada, el martes 28 de abril a las 7:30 de la tarde. Ahí vamos a tener una cita con un eslogan que es muy significativo, la reconquista de los valores. Creemos que es el momento de defender lo que siempre hemos venido defendiendo, además del sentido común, la prioridad nacional, un compromiso firme con España que no admite medias tintas. En el encuentro en Sevilla vais a poder estar con Julia Ariza, con Manuel Gavira, que es el candidato de Vox a las elecciones de Andalucía, con José Javier Esparza, el director del Gato al Agua, y con Javier Cortés. Es una tarde de tertulia y luego una cena entre amigos para hablar sin complejos de los principios que compartimos. Eso sí, las plazas son muy limitadas, así es que mismo teléfono que dije antes para hacerse socio del Club de Amigos, ahí hay que reservar la plaza. El número de teléfono, lo voy a repetir, 91 616 2464. Así es que atentos, porque los que estéis en Sevilla o alrededores, pues el martes 28 tenéis una cita con nosotros a las 7:30 de la tarde. No faltéis.
Pues son las 8:03 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Y lo primero será, pues, presentarles a nuestros invitados. Doña Marcela Regia, abogada y docente del Derecho. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Te Encantada agradezco de estar aquí muchísimo con que vosotros. estés aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Y don Luis Sancho, abogado del Estado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. También muy agradecido por la visita. No, agradecido yo porque aquí paso estos minutos son fantásticos. Bueno, vamos a empezar por algo que sucedió ayer, especialmente pues agrio, porque hay quien presume de que la fiesta del libro y de la rosa es una fiesta enormemente pacífica, ciudadana, de alegría, en fin, de cultura, de modales, por acabar pronto. Sin embargo, pues ayer se produjo un incidente en la paradeta de los libros de Vox, un incidente en el que pues, algunos energúmenos arremetieron contra los de Vox que estaban ahí, entre ellos Julia Calvet, que la hemos tenido aquí muchas veces, la hemos entrevistado aquí muchas veces, le mandamos desde aquí un abrazo, porque esto es muy desagradable. Además se queda en la retina la pertinencia o la impertinencia sufrida, pues cuesta superarla, porque cuesta entenderla en primer lugar. Dice, ¿por qué estos tíos nos hacen esta especie de acoso, esta especie de acoso, como ven, hasta cierto punto violento, ¿no? Bueno, estas cosas parece que son un continuo cuando... Un grupo de extrema derecha. Bueno, ¿Sí? váyame usted de extrema izquierda, eso es un error, vamos, es un grupo de extrema izquierda. Sí, por eso que ya me extrañaba. Ahí, gracias por el aviso, porque ahí se nos ha ido un poco la mano. Que esto es evidente, estos son pues antifas, anti no sé qué, violentos. En Barcelona hay muchísimos, en Barcelona ha habido barrios donde ha habido incidentes de ocupas y de antifas y no sé qué, pues como por ejemplo el barrio de Gracia, donde esto era un constante. Últimamente parecía, me acuerdo de un incidente que tuvo lugar en la Meridiana de Barcelona, que es una calle importante de mucho tráfico, en el lugar en el que había un stand de Vox repartiendo publicidad para que la gente pudiera ir a un lugar en el que se iba a ver un partido de la selección española de fútbol. Y ahí fueron agredidas dos mujeres, militantes de Vox, zarandeadas por el suelo, en fin, un desastre. Una vez más, ¿no? Pues una vez más es una vergüenza. Además, estos valientes o delincuentes, porque van todos tapados con capuchas, con las gorras, con mascarillas para que o no se los reconozca, o cobardes para que tampoco les puedan identificar, porque son delincuentes o cobardes, una de las dos cosas. Esto es una vergüenza y es un ataque al pluralismo político, a la libertad ideológica. No estamos en campaña activa, pero estamos en pre-campaña, pero también podría ser un delito electoral. O sea, esto es vergonzoso, lamentable, y la izquierda, que siempre se pone el pin y levanta la bandera, ¿no?, de la libertad y tal, pues ya vemos cómo respetan. En mi caso, yo no la conozco personalmente, pero vamos, todo me apoya a Julia, o el otro día lo veíamos con María Ruiz Solás, también en otro que le tiraron una pintura roja, es cierto. Pues Julia Calvet, que es una valiente porque ha hecho mucho trabajo en la universidad. Previo a estar en la política, incluso. Sí. En la Universidad Autónoma era una de las jóvenes estudiantes más activa en tener unas ideas pues que algunos quieren expulsar de la vida pública en España, y son violentos y son gente pues para nada democrática. Cuidado. La idea de la libertad tiene pues unos equilibrios que no pueden ser traspasados de esta manera que hemos visto, y menos en un día como el de Sant Jordi, no sé. Bueno, en fin. Vamos con lo que vamos. A mí me sorprende la doble vara de medir que tiene la izquierda, es decir, que esto lo ven como lo más normal y luego critican a la derecha. Por ejemplo, con los gritos que hubo el otro día en el estadio sobre lo de los musulmanes, todo el mundo ha puesto el grito en el cielo, y sin embargo el pitar el himno nacional los señores de la Real Sociedad pues es lo más normal, oye, son hinchas. O quemar banderas de la nación, Exacto, también les parece lo más normal. Sí.
Evidentemente. O sea que hay una doble medida que no hay quien la sostenga, vamos. Bueno. Arrancamos con los temas. No es que el anterior no sea un tema político y de enorme gravedad, pero este es un tema político sobrevenido porque el Pentágono ha emitido una especie de correo electrónico en el que ponía muy a las claras que están pensando o que los americanos quieren proponer a la OTAN que suspenda a España como socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué pasa aquí? Pues que el propio tratado no concibe la idea de que un país pueda ser expulsado por mucho que lo quiera Estados Unidos o quien sea. Como cualquier tratado en el que libremente un país se ha incorporado a la Alianza Atlántica, pues será ese país el que decida irse, pero nadie le va a echar. Lo que sí puede pasar es que España quede arrinconada en la OTAN, que los países más importantes de la OTAN, pues a la vista de que el Pentágono o la administración Trump pues quiere hacer pagar a España que no haya contribuido en los esfuerzos norteamericanos en la guerra de Irán, pues nos podamos quedar absolutamente arrinconados porque, bueno, Trump nos ha puesto el dedo señalador frente a la cara. Hay otros países en Europa que no han prestado sus bases al esfuerzo americano, como por ejemplo Italia, con Giorgia Meloni al frente, que hizo lo mismo que supuestamente hace España. Digo supuestamente porque eso de que las bases no se han utilizado para el despliegue aeronaval americano, pues se lo cuenten a otro, porque creo que han pasado por allí 6 fragatas en diferentes momentos, creo que han pasado por allí diferentes aviones, pero bueno, esto, pues lo que le mola a Sánchez es ser el anti-Trump y hace cumbres en Barcelona precisamente para venderse como tal. Y desde luego, pues esta torpeza del Pentágono de que se haya conocido ese interés por tratar de suspender a España de su pertenencia a la OTAN, pues han llamado y mucho la atención. Aunque con cierta oposición, la entrada de España en la OTAN se hacía efectiva el 30 de mayo de 1982, una adhesión que desde entonces ha dado a nuestro país un papel logístico y geopolítico estratégico, situación que se evidencia en las diversas bases dispersas por todo el territorio español, cuya ubicación es idónea para las fuerzas estadounidenses y de otros miembros de la alianza, un nodo indispensable para el despliegue rápido de efectivos y para la logística de las operaciones tanto marítimas como aéreas y terrestres. Es por ello que la presencia española en la OTAN no es la de un miembro más, tiene un valor práctico difícilmente reemplazable. Aún así, las tensiones con la administración Trump en diversas materias, como el aumento del PIB en defensa y en especial la negativa de permitir utilizar las bases de soberanía compartida, ha levantado alguna que otra ampolla, algo que se refleja claramente en un correo interno del Pentágono donde se expone el descontento de Estados Unidos con varios aliados de la alianza, en especial con España. Así señala que las trabas o la negativa de no permitir el uso de las bases en la contienda contra Irán es un mínimo a cumplir y que al no haberse producido con algunos estados, como es el caso de España, se han planteado suspender a esas naciones díscolas por no sumarse a la guerra. Y es que como tal, ningún estado puede echar a otro de la OTAN por ningún motivo. Es una decisión voluntaria que cada miembro tiene y requiere de un largo proceso para hacerse efectivo de manera definitiva. Eso sí, aunque no se pudiera expulsar a España, sí que podría recibir presiones de Estados Unidos a través de aranceles o embargos que afecten de manera indirecta. Entonces, ¿qué ocurriría si España definitivamente abandonara la alianza? Supondría un varapalo económico y geopolítico sin precedentes. Se perdería la protección mutua del artículo 5, que obliga a las naciones miembro a asistir militarmente, además de también perder la protección a lo largo de más de 8.000 kilómetros de costas vulnerables a ataques externos. También haría necesario ampliar el presupuesto en defensa hasta los 50.000 millones para paliar la pérdida del apoyo de otros países aliados, a lo que se le sumaría el cierre o el acceso restringido a las bases de titularidad compartida. Consecuencias que además supondría una pérdida de capacidad logística y de respuesta tanto a nivel nacional como con los destacamentos destinados en otras regiones, algo que todavía parece lejano que ocurra, pero con las tensiones que hay entre Sánchez y Trump, el futuro de España en la OTAN podría estar en peligro. Con esta noticia, pues evidentemente, así que Sánchez ha asomado la nariz en Chipre en la cumbre de la Unión Europea, le han preguntado y ha tenido esta salida. No hay debate. O sea,
Cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, estamos comprometidos, desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad. Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. Pues yo pondría la barba a remojar y sobre todo sabiendo qué piensan tus socios de la coalición que te permite seguir siendo presidente del Gobierno de España. Por ejemplo, Belarra, Ione Belarra, lo de siempre, hay que salir de la OTAN, pero inmediatamente. Yo creo que nuestro país, un país que se considera a sí mismo una democracia, tiene el derecho y el deber de abrir ese debate a nivel público, a nivel de sociedad, y tenemos que poder decidir, los españoles y las españolas, si queremos o no pertenecer al mismo equipo geopolítico que el señor Donald Trump. Yo lo tengo claro, formar parte de la OTAN en este momento es un enorme riesgo para nuestro país, nos convierte en un objetivo militar, nos convierte también en cómplices de todas las atrocidades que están cometiendo Trump y Netanyahu en todo el mundo, y yo creo que es una enorme humillación esperar a que sea Donald Trump quien te eche de la OTAN. Yo creo que nuestro país debe salir inmediatamente de la OTAN. Bueno, qué desafuero. Este programa se llama La Redacción Abierta y se llama así porque tenemos que parar el debate, por muy acalorado que está, cuando se produce una noticia, sobre todo si es buena, porque andamos un poco escasos de noticias buenas. Y la que voy a dar a continuación puede llegar a serlo. Hay un acuerdo ya. Estados Unidos e Irán van a reiniciar, van a retomar el diálogo este fin de semana. Ya saben que el diálogo está en dos fases. Primero, renovar un alto el fuego más duradero que aquel de 15 días que tuvimos, que ya está liquidados los 15 días. Bueno, pues lo primero será eso y esperemos que esta vez, además del alto el fuego, se pueda llegar a pues, algún borrador que permita, aunque no sea inmediatamente este fin de semana, pero que permita que recuperemos la tranquilidad y sobre todo el paso libre por el estrecho de Hormuz, que antes en Pulso Económicos contaba que una agencia americana que evalúa los riesgos petroleros dice que lo que sale ahora mismo del Golfo Pérsico es un 57% tan solo de lo que acostumbraba a salir de allí antes de iniciarse el conflicto. Volvemos a la OTAN, volvemos a Belarra y volvemos a Sánchez. Bueno, es una noticia buena y esperanzadora, pero sí. Volviendo al tema en cuestión, efectivamente, a la OTAN uno se adhiere y se sale voluntariamente, si no me equivoco, al amparo del artículo 13 que regula dicha organización, pero lo relevante aquí no es si nos expulsan o no nos expulsan, si se puede, si no se puede, si España se va a salir o no. Lo relevante aquí es lo irrelevante que somos a nivel internacional. O sea, es que lo de España no tiene nombre. Yo creo que esa es la lectura que tenemos que hacer y en peligro, a sensu contrario de lo que decía Ione Belarra, estamos en el momento en el que no estamos participando dentro de las decisiones de la mayor parte de los países occidentales y estamos en rebeldía de todo eso, ¿no? Yo creo que eso es clave ante la situación geoestratégica y mundial que nos encontramos. Además, en este sentido, también España yo creo que tiene que mirar al vecino, porque Marruecos, aunque no forma parte de la OTAN, sí que está dando pasos agigantados con acuerdos militares con Estados Unidos, que ha firmado uno este mismo año, por 10 años. Igual no una base como nosotros tenemos nuestras bases militares de la OTAN, pero sí que puede haber determinados apoyos en las propias bases de Marruecos, ¿no? Y eso a España le debería preocupar notablemente. Y tenemos un presidente que está atento a todos menos a eso. Y luego, respecto de su palabra que ha afirmado hoy, que cumplimos con la OTAN, pues también es falso, porque, por ejemplo, el gasto militar tampoco cumplimos, que nos llevan llamando la atención años, con lo cual, tenemos un presidente mentiroso que es insignificante a nivel internacional y que encima se alía con los enemigos de lo que es Occidente y de lo que puede venir bien a España. Sí, a él le ha venido muy bien crecer políticamente con algunos, claro está, a costa de convertir a nuestro país en una especie de Pepito Grillo aislado, que parece que va a ser el futuro. No nos van a echar de la OTAN, no pueden. Pero arrinconarnos, ponernos en el rinconcito de pensar, a lo mejor sí. Luis. Yo lamento coincidir en parte con Belarra, pero nunca debimos entrar en las circunstancias en que entramos en la OTAN, porque la OTAN ni nos defiende lo que más nos importa, que es Canarias, Ceuta y Melilla, ni tampoco ha conseguido lo que es asombroso, que
siendo aliados en una alianza, tengamos una colonia de los ingleses en Gibraltar. O sea, son dos cosas o tres cosas que a mí me parecen asombrosas, como un gobierno español, el que fuera, no me acuerdo ya quién fue, permitió entrar... González en el 82. González, pues eso, me parece, y creo que a lo mejor sería buena cosa decirle al señor Trump, no este hombre, el Sánchez, que no se lo toma en serio nadie, pero decirle, oye, ya que sacas el tema de la OTAN y de echarnos, yo no voy a seguir ni un segundo más sin arreglar estos temas. Y vamos a llegar a una entente, porque lo que no es normal es que los sitios más vulnerables que tiene España, que son Canarias, Ceuta y Melilla, estén desprotegidos. Entonces, ¿para qué estoy yo en la OTAN? ¿Para comprar armas americanas? Eso parece. Bueno, ya sabéis, hemos venido contando esto, que The Objective va publicando algunas fotos comprometedoras. La primera era la foto del Mercedes de verdad, en el que Pedro Sánchez hizo su periplo para ganar la vuelta a la Secretaría General del Partido Socialista. Nos engañaron, ni siquiera era la banda del Peugeot, si acaso era la banda del Mercedes. Y después de eso, ayer, que lo vimos aquí, pues resulta que Tigarat en The Objective ponía al descubierto imágenes que naturalmente tomó alguien de los que estaban concitados allí para hacer la votación de convocatoria de Comité Federal y de salida de la Secretaría General de Pedro Sánchez. Estamos hablando del 2018. En esas imágenes, si las hacéis circular un poco más, veréis que hay una imagen en la que se ve claramente a Pedro Sánchez detrás de un biombo con una urna para cambiar, para alterar sin razón el sistema de votaciones que estaba produciéndose en esa reunión del PSOE, en la que hubo de todo, lloros, pataleos y no pocas denuncias de pucherazo. El pucherazo no sirvió de nada, la urna tampoco sirvió de nada, porque estaban muy soliviantados todos con Pedro Sánchez y este tuvo que abandonar la Secretaría General del partido para volver después de la experiencia con el Mercedes. Sí. Hoy hablaba de todo eso el cobarde de La Mancha, Emiliano García Paje. Dice, hoy como me apretéis mucho, voy y lo cuento, pero nunca lo cuentan, nunca llegamos al momento en el que Paje exhibe la virtud de ponerse en frente de Pedro Sánchez, porque bueno, demuestra ese... Si alguien es capaz de hacer eso entre compañeros de partido, habiendo sido secretario general del mismo y aspirando a volverlo a ser, es capaz de todo con el resto de los españoles. O sea, esto que os quede clarísimo. Escuchamos al cobarde de La Mancha. Lo vamos a explicar con detalle y yo particularmente me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Lo voy a hacer con mucho detalle cuando tenga más tiempo para redactarlo, pero lo voy a hacer. Ahora, si quiere que se lo resuma, yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos. Sí, siempre que parezca que no sé qué, pero a la hora de la verdad, nada de nada, Luis. No esperamos nada de Emiliano García Paje. Yo, desde luego, nada. Lo único que él está, yo creo, trasteando la posibilidad de ser el PSOE bueno que pacte con el PP. Eso es lo único que me preocupa. Y entonces, bueno, pues pasaremos de un trilero a un sinvergüenza. Marcela. Sí, previsiblemente. Me ha encantado lo del cobarde de La Mancha, porque además es el cobarde de La Mancha, pero el perfecto político, porque no ha dicho absolutamente nada en el canutazo. O sea, sí, ha soltado un rollo, pero no ha dicho nada. Es el rey del que parezca que... Pues esto es vergonzoso, el pucherazo de Sánchez, ¿no? Es los demócratas haciendo su democracia, ¿no? Y bueno, pues Paje no podemos esperar nada de él, pero esto ya lo hemos visto con el tema de los indultos, con el tema de la amnistía, con cada votación que hay en el Congreso que dice que se va a desmarcar, no, eso no acontece, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente yo también veo que Paje igual explora esa igual la propia posibilidad de aspirar dentro del Partido Socialista a sustituir a Pedro Sánchez y poder el día de mañana
pactar con ese Partido Popular que a veces se desvía y se va para el otro lado. Vamos a hacer una pausa de publicidad, serán apenas 2 minutos, enseguida estamos de vuelta. Y si mañana se va la luz otra vez, que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Bueno, seguimos con lo que es actualidad. Hoy hemos sabido que la regularización de los inmigrantes ilegales prevé también la anulación de las órdenes de expulsión. Dice, bueno, ¿para qué? Si se pueden regularizar, ¿no? O sea que este es uno de los pequeños detalles que vamos conociendo de cómo ha funcionado esto de el interés de este gobierno por la regularización de los ilegales. En fin, estas cosas. Hoy, por cierto, también Bolaños hablaba de los multireincidentes. Ya sabéis que los multireincidentes pues ahora van a tener un tratamiento penal distinto, van a ir a la cárcel a partir de 4 delitos, me parece que son. Dice que las sentencias a multireincidentes en Cataluña han aumentado un 40%. Han aumentado exponencialmente las sentencias. De tal manera que en los casos de multirreincidencia, en el año 25 se dictaron 1.380 sentencias, más que en el año 24. Esto supone un 40% más de sentencias, supone un 40% más de delincuentes condenados. Bueno, no merece gran comentario, esto es un signo de cómo van los tiempos. Vamos a hablar de la prioridad nacional y de esta síntesis que hay que agradecer a Vox, porque este es un tema muy importante desde un punto de vista de la sociedad española. Y nadie se atrevía a ponerlo sobre la mesa. ¿Y de qué forma? Lo han hecho en Extremadura, en Aragón, probablemente lo hagan en Castilla-La Mancha y seguramente lo van a exigir en Valencia, donde ayudaron a salir del trance post-Mazón al Partido Popular, y seguramente pues sea uno de los postulados de campaña, porque lo de la prioridad nacional le va a mejorar la expectativa, por ejemplo, al candidato en Andalucía, a Manuel Gavira, porque la gente en la calle esto lo tiene muy claro, no quiere compartir algunas cosas que es legítimo no querer compartirlas. Si yo he pagado 40 años de seguridad social, ¿por qué tengo que compartir la seguridad social con alguien que ha pagado 0 días o muy pocos días, ¿no? Poner eso en solfa, aparte que hay un desafuero, porque dice el presidente del gobierno que esto no es constitucional, y la propia Constitución, así que te la leas, que eso es una exigencia necesaria, leerla, pues el artículo 13, si lo leéis ya veréis que un extranjero en España no puede votar en las generales. Eso es un distingo entre los derechos y deberes de los españoles y los que tienen los extranjeros. No puede ser funcionario un extranjero en España, no puede ser guardia civil o policía o 1000 cosas. No se puede presentar a ninguna elecciones si no tiene la nacionalidad española, nadie. En las municipales, miento, puede ser alcalde, eso sí, pero nada más que eso, ni en las autonómicas, ni por supuesto en las generales, Dios me libre. Y esto es así en todos los países occidentales. Y es así desde el 78, lo dice nuestra Constitución. Así que esa pretensión de inconstitucionalidad pues es absurda. Pero bueno, vamos a ver cómo se lo va tomando el Partido Popular, que unos dicen so y otros dicen arre, y no sabemos en qué están. Desde luego, ahora parece que se van, desde el impulso de Génova, se van aquietando los críticos y parece que ahora se ven con más capacidad para convivir con el concepto ese de prioridad nacional.
asumible, una batalla para ganar a largo plazo. Así entiende el Partido Popular su apoyo a los de Abascal en lo referente a la prioridad nacional. Génova insiste en la legalidad de lo pactado, presumiendo de victoria. Nuestro proyecto de inmigración va siempre, como todas nuestras iniciativas, basada en el respeto a la ley y a la Constitución. Vox tendrá que explicar por qué por la mañana firma una cosa y por la tarde vota otra en el Pleno del Congreso. Los de Abascal han tenido que elegir si echar a Sánchez o echar a Feijóo. Y de momento la cúpula popular lo tiene claro. A ellos gobernar les desgasta. Pero Vox no compra este relato. Abascal ha defendido que la prioridad nacional no puede ser un simple eslogan y acusa al PP de tener 17 caras diferentes. Yo creo que hay 17. El Partido Popular tiene posiciones muy distintas en función del territorio. Yo creo que la señora Ayuso no ha comprendido muy bien el debate y confunde prioridad con exclusión. No se pretende excluir a nadie. Lo que se pretende es que los españoles no estén discriminados y que estén en primer lugar en España, es de sentido común. Que los españoles vayan por delante no es una opción para la formación. El acceso a las ayudas, los servicios públicos, la vivienda y el trabajo son por y para los españoles que en España deben tener prioridad, como sí sucede en el resto de países donde se entiende que frente a lo externo, prioridad a lo nacional. Este choque evidencia la simpleza de la estrategia en ambos bandos, el PP de la moderación y el Vox de la bandera, ambos firmando un mismo acuerdo, pero con dos interpretaciones totalmente distintas en una carrera de fondo donde el objetivo es liderar el bando de la derecha. Marcela. Yo creo que la clave la ha puesto sobre la mesa Santiago Abascal. Y antes hablamos de esta constitucionalidad o no y de ese derecho de igualdad frente a un extranjero. Es que los españoles estábamos en desigualdad. Eso es lo que lleva pasando en los últimos años, que a nosotros nos han puesto al final de la cola. No es que no tuvieras que el otro no tuviera derecho o que hubiera que otorgarle el derecho al otro, es que nosotros no lo teníamos. Porque desde hace años en España hay servicios sociales que muchísimos españoles con salario medio y que no pueden acceder a esos servicios a través de sistemas privados no los estaban recibiendo. Y sí los estaban recibiendo de facto a través de una subvención o inmediatamente una persona que entraba aquí sin haber cotizado ni un solo día en España, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema que pasa. Entonces no es tanto si, por supuesto que es legal, por supuesto que es moral, pero es que además es de justicia social. Esto es tan básico como la economía de la familia. O sea, ¿qué padre o qué madre de esta nación atiende antes a un tercero que a sus propios hijos? Pues es lo mismo. O sea, es que se puede extrapolar al nivel del Estado y es así. Entonces, es una realidad como una casa que efectivamente solo ha puesto sobre la mesa a Vox y no lo ha puesto ahora en estas elecciones, ya lo traía en programas anteriores y lo había mencionado, y yo me alegro que el Partido Popular se haya sumado a este carro, porque es el carro de la coherencia y de lo normal y de proteger primero lo nuestro, punto, es que no hay más. Sí, me han contado un caso concreto. Madre soltera española que busca inscribir en una guardería pública a un hijo suyo. Bien, pues de tenerlo todo a su favor, porque es madre soltera, porque tal, porque cual. Ahora le dicen en la guardería pública, bueno, espérate, vamos a ver qué nos llega con la regularización, porque claro, vendrán hogares necesitadísimos, padres de familia más o menos desestructurada, y esos pues probablemente tengan prioridad, que es lo que pretende construir este gobierno. ¿Quién habla de prioridad para la inmigración regularizada? El gobierno. Prioridad en el sistema sanitario. Esto tiene muy mala pinta y la gente pues se lo toma mal. Y este es un debate que hay que superar y espero que la sociedad española se lo tome en serio. Luis. A mí me resulta curioso que los mismos que preconizan el principio de la discriminación positiva se pongan ahora y se rasguen las vestiduras con el tema este de la prioridad nacional. Y también se imponen o se ponen enfrente de este principio personas que están discriminando constantemente a las personas que, por ejemplo, en Cataluña no hablan catalán o que en el País Vasco no hablan vasco. Entonces, que toda esa gentuza, y perdonarme la palabra, sean los que se oponen ahora a un principio de prioridad de los españoles sobre los que no son sus iguales, porque no han llegado, como quien dice, anteayer y de mala manera a España, a mí me parece asombroso. No sé por qué volvemos otra vez a las dos varas de medir. Hay una vara de medir para un lado y una vara de medir para el otro.
Seguimos con este mismo asunto, pero quiero dar aquí entrada a lo que ha dicho en la toma de posesión hace un ratito María Guardiola, la presidenta de Extremadura, gracias a un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, un acuerdo en el que fue la primera vez que vimos pues acrisolado este principio de la prioridad nacional. Tenemos un proyecto para todos, que no renunciará a sus legítimas ideas, pero que jamás despreciará las ideas de los demás. Humildad y trabajo, esos serán los pilares de esta legislatura. Una legislatura que tendrá los pies en el suelo, una legislatura que tiene que ser la del respeto y la del diálogo. Yo quiero una Extremadura donde se pueda hablar, donde la crítica ayude a mejorar y no a destruir, donde nadie tenga que callarse para sentirse parte de algo. Una democracia sana necesita libertad, necesita respeto. Pues eso era en la Asamblea de Extremadura, que está en Mérida, y donde se producía ese pleno. Y a partir de ahora espero que pues mucho trabajo, dentro de ese plan estricto, prolijo, riguroso, serio, de acuerdo de gobierno, en el que ha quedado claro que de lo último que han hablado es de los cargos, del reparto de cargos. Eso ha sido prácticamente irrelevante. Bueno, pues bien, vale, pero hay un acuerdo de gobierno que lo sustenta. Bueno, Sánchez está furioso contra esto de la prioridad nacional y sobre todo contra los pactos PP-Vox que cierran estos gobiernos autonómicos. Porque cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Cuando hablan de prioridad nacional, lo que están hablando es de violar un principio básico de nuestra Constitución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género. Leíste mal la Constitución. La igualdad entre españoles. La Constitución divide derechos y deberes de españoles y derechos y deberes de extranjeros. Y las desigualdades, pues, están ahí desde la prehistoria, ¿no?, para ser atendidas. Luis. Bueno, es que no hay mayor injusticia que tratar por igual a los que son desiguales, o tratar desigualmente a los que son iguales. Y eso es lo que practica este señor a diario. Vuelvo a repetir el ejemplo de la discriminación positiva. Le parece perfecto y maravilloso y demás, y eso es tratar desigualmente a personas que deberían de ser tratadas con igualdad. Bueno, quizás uno de los puntos de vista que asoma en este debate sobre la prioridad nacional es el de la Iglesia Católica. Hemos visto en pocos días cómo el portavoz de la Conferencia Episcopal, Argüello, defendía la regularización. Eso lo vimos hace unas semanas. Y ahora vemos hoy cómo Francisco César García Magán, que es el obispo auxiliar de Toledo, habla en nombre de la Conferencia Episcopal y ha dicho una frase de estas lapidaria: la prioridad es el Evangelio y no lo nacional. Le escuchamos. La realidad de la Iglesia es mucho más amplia, más rica, y menos todavía cuando de un lado se quiere anular, excluir, eliminar al otro. En eso la Iglesia no está, ni puede estar, ni estará nunca. Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio, y nuestra presencia en la vida pública parte en dos principios. Primero, la dignidad, y segundo, también el bien común. Bueno, pues habrá que leerse esos acuerdos a ver si en alguno de ellos se habla de excluir a alguien en algo, ¿eh? La prioridad es precisamente algo opuesto a la exclusión, ¿eh? Bueno, yo ya nada espero, después de ver a un obispo de aquellos de los de antes, que tenía las carrilleras de tomar melindros con chocolate todas las tardes, recomendar a la política de la derecha de este país que se fueran 5 días en un cayuco. Es que hay que ver, no sé dónde les va a llevar esto, la verdad. Luis. Él es el que se tenía que pasar 5 días en un cayuco a ver si mejoraba su estado físico. La verdad es que la Iglesia, en lugar de atender a sus tareas, que son las de evangelizar a la gente y la de procurar que la gente tenga una conducta ética y cada vez más rigurosa, pues se dedica a meterse en política. Debe ser que tiene mucho tiempo libre y
y no les ocupa demasiado sus tareas. Por ejemplo, una de las tareas que debería de hacer es la de luchar mínimamente por el Valle de los Caídos y no colaborar con este gobierno, y además metiendo la pata. Porque, por ejemplo, el acuerdo este que ha llegado el cardenal Cobo con el señor Bolaños es nulo de pleno derecho. Primero, porque el Valle de los Caídos pertenece a una fundación y no pertenece al Estado, con lo cual el Estado no tiene nada que decir sobre ese particular. Y segundo, porque el señor Cobo, por muy cardenal que sea, no representa a la Santa Sede, que es quien tiene que tomar la última palabra en este tema. Tampoco es que la Santa Sede haya sido muy proactiva. No, para nada. Ya. Para nada, y no confío para nada en que lo que algunos ingenuos piensan de que la Santa Sede va a venir aquí a poner orden y demás. No parece. Marcela. Pues yo un poco en la misma línea. Yo les insistiría que dieran prioridad al Evangelio, que también a veces lo dejan un poco de lado para que dejen de hablar de política y entender las cosas como no son. Y respecto de las palabras de Pedro Sánchez, que a mí me han llamado soberanamente la atención, porque fijaros que siempre meten su cuña ideológica. Ya trae aquí a colectivos externos, ya no habla de inmigración ni nada, habla de el sexo de cada persona o de las relaciones que mantienen las personas, como si eso entrase en el tema de la prioridad nacional, cuando ellos han sido los primeros que han creado leyes completamente desigualitarias para hombres y mujeres, en primer lugar para nosotras, porque no hay nada más triste que a una mujer la tengan que poner en el cargo por el hecho de ser mujer. Y es que eso lo voy a recordar cada día que tenga la oportunidad, porque como mujer joven y con una proyección profesional me molesta enormemente. Sí, y te lo agradezco. Hay discriminaciones en la sociedad española mucho más graves que no interesan un comino a Pedro Sánchez, por ejemplo. Una persona discapacitada que sea hombre no tiene los mismos derechos que una persona discapacitada que sea mujer. Y esto lo consentimos y está ahí, y además nadie lo cuestiona. Nadie lo pone... alabamos, y lo alabamos. Bueno, eso algunos. Por eso la izquierda lo preconiza y lo... Sí, esto nos parece fantástico. Bueno, caso Begoña Gómez. Llegamos a ese momento que estáis esperando muchos de vosotros, en el que os ponemos al día sobre los elementos de corrupción. El caso Begoña Gómez estaba en que las acusaciones pedían 24 años contra la esposa del presidente del gobierno, y ayer os contábamos cómo la Fiscalía dice que aquí no hubo nada y que por supuesto hay que archivarlo y que nada, que esto pues nada. Hoy hemos conocido los detalles de los argumentos de la Fiscalía, que como poco son curiosos. La Fiscalía matiza varias cuestiones relevantes del caso Begoña Gómez. Descartan que exista un delito en los hechos investigados, pero reconocen que sí existen dudas éticas y estéticas sobre la actividad de Begoña y su vinculación con la Moncloa. En un escrito de 40 páginas, el Ministerio Público advierte de numerosas situaciones donde la Administración no ha sido transparente y subraya que el caso debe pasar al ámbito político y normativo, pero no a los tribunales. El fiscal insiste en que no hay delito y que, por tanto, no procede la apertura del juicio oral. Sin embargo, deja por escrito que determinadas actuaciones pueden generar dudas sobre la rectitud y la posible desviación de poderes en el entorno institucional. Dos escritos lanzaban desde el Ministerio, uno al juez Peinado y otro para el Tribunal de la Audiencia Provincial, con el objetivo de revocar la decisión del juez instructor de llevar el caso ante un jurado. Por su parte, el presidente del Gobierno ha insistido desde el comienzo de esta investigación. ¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio. Pero ¿no cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente del Gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación? Es que no son cartas de recomendación, Antonio. Para hacer ayudas públicas. No, es que no son cartas de recomendación. Solo una duda, ¿usted lo sabía que esas cartas existían? Mire, son declaraciones de interés. Sin embargo, el debate no es solo judicial. Algunos socios parlamentarios han abierto la puerta a discutir la necesidad de regular el papel de los cónyuges en los altos cargos, una petición que ha sido rechazada por el Ejecutivo desde el primer momento, justificando que no es necesario al no existir delitos vinculados. Unas alegaciones que han dado la llave de la continuidad del caso al juez instructor de la Audiencia Provincial, ante una inminente jubilación del juez Peinado, que lleva 2 años intentando salvaguardar la causa. A mí lo de la Fiscalía me fascina, porque no han querido ver delitos
presuntos delitos contra el dinero público, malversación de caudales públicos. No han querido ver apropiación indebida, que, bueno, se podrá discutir si los casos que ha instruido Peinado, los detalles que tiene Peinado sobre por qué aplicar estos delitos, pues son más o menos graves, pero decir que no hay nada, bueno, oye, vamos a ver, ni siquiera tráfico de influencias con las cartas de recomendación, bueno, de verdad que es la demostración palpable de aquello que decía Pedro Sánchez. Pero ¿de quién es la Fiscalía, no? Pues eso. Totalmente. Yo creo que hay un denominador común que hay que traer a la palestra en todos los casos relacionados con el Partido Socialista y su entorno, y es que abogado del Estado, abogado de la defensa y fiscalía, siempre van todos de la mano, ¿eh? Sí. Es que piden lo mismo todos, o sea, eso es sorprendente, ¿no? Entonces, eso llama soberanamente la atención. En segundo lugar, ¿en qué momento va un presidente del gobierno a defender una causa abierta a una televisión española, a defender a su mujer? O sea, esto es de Estado chavista o castrista, o sea, esto pasa en ese tipo de regímenes, o sea, es gravísimas estas declaraciones que yo no las había visto y me acabo de caer sorprendida. Y bueno, como es una cuestión de estética, supongo que harán un lavado de cara, chapa y pintura y la cosa solucionará, pero la realidad es que aquí hay un proceso abierto y también yo creo que hay que recordar la valentía y el honor de muchos de los jueces españoles, como el juez Peinado y otros muchos, que ahí no les ha temblado el pulso en seguir con estas causas, salgan como salgan, terminen como terminen, pero han llevado una instrucción de lo más activa y yo creo que eso hay que recordarlo. Yo creo que el jurado la condenará. No serán 24 años, desde luego. Se pasteleará para que no tenga que ingresar en prisión, que es como se suele arreglar ese tema, pero cuidado porque aquí empezamos a... algunos se va a enfadar y en serio, me refiero a Iñaki Urdangarín, que era bastante parecido a lo suyo, sí. Y bueno, los desiguales y los iguales. Vamos a ver, siendo que no se cambió el sexo Iñaki Urdangarín, se le permitió que el cumplimiento lo hiciera en una prisión de mujeres. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No hemos sido nunca un ejemplo de igualdad. De todas maneras, yo creo que nos estamos empecinando en juzgar todos los asuntos vidriosos y sucios del PSOE y de sus camaradas de alrededor con un criterio exclusivamente penal. Es que solo con lo que se ha descubierto, en cualquier país civilizado estos señores estarían en la calle. No digo más si además Sí, por higiene sería para salir del puesto, efectivamente. O sea, a mí un señor que hace, una mujer del presidente del gobierno que hace presión para que le den negocietes a un amigo, eso es, no sé si es delito o no lo es, pero desde luego que es éticamente insoportable y que obligaría a renunciar a esa señora o a pedir perdón y a su marido, si lo sabía, a ponerse en la calle. Pero eso puede ser puede ser discutible. Pero hombre, que la Complutense, que era quien ponía el prestigio, la cara y quien pagaba la fiesta, consintiera que se pidiera dinero para hacer un software y que luego pidiera al juez ser acusadora de la señora Begoña Gómez porque ella se apropió, se afanó el software y lo puso a su nombre o a nombre de una de sus empresas en el registro de estas cosas, pues eso no se puede sortear con las frases del presidente ni con las frases de la Fiscalía. Habrá que esperar a ver cuándo la juzguen, que determina el tribunal que la juzgue. Yo creo que por ahí va la clave y es todas las piezas que hay implicadas. El problema es que aquí, como hay tanta gente que ha metido la mano o está metida en el fregado, esto va a caer como piezas de dominó. Cuando caigan uno van a caer todos. Entonces aquí nadie mueve ficha, nadie dimite, nadie toma acciones éticas y morales, porque por mucho menos hemos visto en otros países salir a gente de cargos públicos porque están todos Hombre, a Boris Johnson por celebrar un guateque. Sí, en plena pandemia. Y fíjate lo que hicieron en la discoteca que montaron en el Parador de Teruel y aquí nadie ha dimitido, o sea, también en plena pandemia, o sea, sí, es increíble. Sí, bueno, hoy hemos sabido que este hombre plurifacético y superpoderoso en el gobierno, porque esta es un poco la estructura de la mafia. La mafia no tiene políticos, los políticos trabajan para la mafia, los políticos son utilizados por el capo de la mafia, ¿no? Claro. Y aquí el capo de la mafia, el plenipotenciario, era Aldama.
ahora coincide con que le interesa, le conviene colaborar con la justicia, pero es que ha salido otro escándalo de Aldama. Aldama compromete a María Jesús Montero, la candidata en Andalucía del PSOE, porque resulta que él negoció con la gente, con el jefe de gabinete de María Jesús Montero, una oferta para hacerse pues con una cantidad de terrenos ociosos o semiociosos de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por valor de 250 millones, tela marinera. Y de esta gran operación, pues no podía ser ajena la exministra de de Hacienda, que ella pues ocultó esta relación con Aldama, que dice no conocer, en una reciente comparecencia en el Senado. La Fiscalía matiza varias cuestiones. Continúan las sospechas que conectan a María Jesús Montero con las comisiones irregulares de Víctor de Aldama. Esta vez se trata de Carlos Moreno, el exjefe del Gabinete de Hacienda. A pesar de que hace 2 días prácticamente negaba tener relación con Aldama. Yo este señor lo habré visto 2 o 3 veces en mi vida y alguna llamada telefónica, poca relación. El jefe de gabinete de la entonces ministra de Hacienda ha reconocido que tramitó personalmente una oferta de 250 millones de euros presentada por el empresario Víctor de Aldama para adquirir el complejo Campos Velázquez, en pleno barrio de Salamanca. Un empresario al que la misma Montero señalaba hace 2 años. No hay derecho que una persona que está, desde luego, metida en la cárcel, ni más ni menos que por engañar al conjunto de los ciudadanos, por un fraude fiscal, que está a la desesperada, que no sabe qué tiene que trasladar para poder salir de la cárcel, ha mentido. Según la declaración del exjefe del gabinete, la propuesta fue trasladada a la Dirección General de Patrimonio, organismo encargado de este tipo de procesos. La operación, que contemplaba la venta de varios inmuebles estratégicos, incluidas las sedes de la SEPI, Sepides y Navantia, habría sido impulsada a finales de 2018. Aldama actuaba como intermediario tras contactos con el entorno del entonces Ministerio de Fomento. Meses después, incluso presentó una oferta preliminar respaldada por un fondo internacional, con un acuerdo firmado por más de 200 millones de euros. Correos internos y registros oficiales acreditan que la propuesta fue recibida y analizada por responsables designados por la propia Montero. Pese a ello, la exministra evitó dar explicaciones sobre estos intercambios durante su comparecencia en la comisión de investigación. Nunca he visto un expediente de los que SEPI está trabajando respecto a dar un préstamo o respecto a denegarlo. Por tanto, desconozco si en los expedientes constan estas situaciones. Aunque la operación no llegó a materializarse, fuentes cercanas al empresario aseguran que se trabajó durante meses con conocimiento de la SEPI. Es una pena, pero no podemos opinar sobre esto porque se nos echa el tiempo encima. Tengo el justo para agradecer a mis invitados su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia, pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. La prioridad nacional es uno de los asuntos que sacude la vida política española y está bien que sea así porque eso interesa y mucho a los ciudadanos. Se lo tenemos que agradecer a Vox y resulta que el PP está en las últimas horas cambiando su posición. Considera ahora que la prioridad nacional es muy fácilmente asumible, incluso alguno de sus dirigentes la defiende. Y creen que van a ganar la partida Vox en la defensa de esto, de este principio de prioridad a largo plazo, eso sí. El PP cierra los ejecutivos autonómicos con el pacto de prioridad nacional. Desde Génova lo consideran factible, pero Isabel Díaz Ayuso, una vez más, se desmarca. La presidenta de la comunidad considera que la propuesta de Vox no se ajusta a la legalidad.
Asumible, una batalla para ganar a largo plazo. Así entiende el Partido Popular su apoyo a los de Abascal en lo referente a la prioridad nacional. Génova insiste en la legalidad de lo pactado, presumiendo de victoria. Nuestro proyecto de inmigración va siempre, como todas nuestras iniciativas, basada en el respeto a la ley y a la Constitución. Vox tendrá que explicar por qué por la mañana firma una cosa y por la tarde vota otra en el Pleno del Congreso. Los de Abascal han tenido que elegir si echar a Sánchez o echar a Feijóo. Y de momento la cúpula popular lo tiene claro. A ellos gobernar les desgasta. Pero Vox no compra este relato. Abascal ha defendido que la prioridad nacional no puede ser un simple eslogan y acusa al PP de tener 17 caras diferentes. Yo creo que hay 17. El Partido Popular tiene posiciones muy distintas en función del territorio. Yo creo que la señora Ayuso no ha comprendido muy bien el debate y confunde prioridad con exclusión. No se pretende excluir a nadie. Lo que se pretende es que los españoles no estén discriminados y que estén en primer lugar en España. Es de sentido común. Que los españoles vayan por delante no es una opción para la formación. El acceso a las ayudas, los servicios públicos, la vivienda y el trabajo son por y para los españoles que en España deben tener prioridad, como sí sucede en el resto de países donde se entiende que frente a lo externo, prioridad a lo nacional. Este choque evidencia la simpleza de la estrategia en ambos bandos, el PP de la moderación y el Vox de la bandera, ambos firmando un mismo acuerdo, pero con dos interpretaciones totalmente distintas en una carrera de fondo donde el objetivo es liderar el bando de la derecha. Pedro Sánchez sigue insistiendo en que la prioridad nacional pactada por PP y Vox en sus acuerdos en Extremadura y Aragón viola la Constitución. Según el presidente, creará ciudadanos de primera y de segunda. Porque cuando hablan de prioridad nacional están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase. Cuando hablan de prioridad nacional, lo que están hablando es de violar un principio básico de nuestra Constitución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, su raza, su orientación sexual o su género. Y la conferencia episcopal, la verdad es que no deja de sorprender a muchos católicos. En primer lugar, esto empezó con Luis Argüello, su portavoz, el obispo de Valladolid, portavoz de la episcopal, que defendía abiertamente la regularización de inmigrantes. Luego sufrimos otra especie de shock con el obispo de Canarias, José Mazuelos. Por cierto, bastante orondo, su señoría, defendía que algunos habría que meterlos 5 días en un cayuco. Y hoy ha sido pues bastante suculenta la cosa, porque Francisco César García Magán, que es el obispo auxiliar de Toledo, en alusión a esto de la prioridad nacional, decía que la única prioridad válida para la Iglesia es el Evangelio y nada de esto de lo nacional. La realidad de la Iglesia es mucho más amplia, más rica, y menos todavía cuando de un lado se quiere anular, excluir, eliminar al otro. En eso la Iglesia no está, ni puede estar, ni estará nunca. Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio, y nuestra presencia en la vida pública parte en 2 principios. Primero, la dignidad, y segundo, también el bien común. Dice Sánchez que la prioridad nacional es una patada a la Constitución. Y lo usa como reproche, naturalmente, a los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura o en Aragón. Con ello, el presidente Sánchez demuestra un profundo desconocimiento de la Carta Magna española, que se ha caracterizado en transgredir como gobernante de este país. Por ejemplo, no presentando los presupuestos generales del Estado como exige la Constitución, por un interés mezquino, que no se los tumben en el Congreso y que quede él en mala posición política. La izquierda se rasga las vestiduras por poner a los españoles por delante de los que no lo son en España. Pero vamos a ver, la Constitución es muy clara cuando define unos derechos y unas obligaciones de los españoles y otros derechos y otras obligaciones diferentes para los que no lo son, pero residen aquí en España. Los españoles tienen más derechos. Por ejemplo, los extranjeros que viven y trabajan aquí, que pagan impuestos igual que nosotros los españoles, no pueden votar en las generales por ser extranjeros y no pueden decidir en las urnas algo bien democrático, que es qué gobierno y qué ministro
les va a mantener o a rebajar los impuestos. Eso por poner tan solo un ejemplo, porque luego resulta que solo pueden votar en las municipales y no pueden ser candidatos para ir a un escaño en el Congreso. Las restricciones en derecho son históricas, datan del 78. Nunca hemos sido iguales los españoles en derechos y los que viven con nosotros, pero no lo son. Parece que Sánchez no quiere saberlo o no ha leído la Constitución, o las dos cosas en junto. Otro de los derechos que demuestra que no somos iguales en España a los extranjeros, nosotros los españoles, es que por ser extranjeros se les impide concurrir a las urnas para ser diputados o senadores. Sin la nacionalidad española eso no es posible. Tampoco es posible ser funcionario público, ser cartero o ser policía o ser guardia civil. En fin, ¿qué tiene de malo que se defienda la prioridad nacional en el acceso a prestaciones y servicios sociales? Ese es el meollo de la cuestión, el de verdad. Lo de la Constitución es una excusa. Y la Fiscalía descarta delito en el caso de Begoña Gómez, pero deja un mensaje claro. Las actuaciones de la mujer del presidente generan dudas éticas y estéticas. En un escrito de 40 páginas, Anticorrupción considera que aunque no hay base penal, sí hay comportamientos cuestionables. Aún así, Pedro Sánchez cierra filas y defiende a su mujer desde el principio de la investigación. La Fiscalía matiza varias cuestiones relevantes del caso Begoña Gómez. Descartan que exista un delito en los hechos investigados, pero reconocen que sí existen dudas éticas y estéticas sobre la actividad de Begoña y su vinculación con la Moncloa. En un escrito de 40 páginas, el Ministerio Público advierte de numerosas situaciones donde la Administración no ha sido transparente y subraya que el caso debe pasar al ámbito político y normativo, pero no a los tribunales. El fiscal insiste en que no hay delito y que, por tanto, no procede la apertura del juicio oral. Sin embargo, deja por escrito que determinadas actuaciones pueden generar dudas sobre la rectitud y la posible desviación de poderes en el entorno institucional. Dos escritos lanzaban desde el Ministerio, uno al juez Peinado y otro para el Tribunal de la Audiencia Provincial, con el objetivo de revocar la decisión del juez instructor de llevar el caso ante un jurado. Por su parte, el presidente del Gobierno ha insistido desde el comienzo de esta investigación. ¿Usted cree que Begoña Gómez lo ha hecho todo bien? Por supuesto. Si es que aquí no hay caso, hay fango, Antonio. Pero ¿no cree que como mínimo es polémico que la gente diga la mujer del presidente del Gobierno, en este caso Begoña Gómez, escribe cartas de recomendación es que no a son empresas es que no son cartas de recomendación, Antonio. para hacer ayudas públicas? No, es que no son cartas de recomendación. Una duda, ¿usted lo sabía que esas cartas existían? Mire, son declaraciones de interés. Sin embargo, el debate no es solo judicial. Algunos socios parlamentarios han abierto la puerta a discutir la necesidad de regular el papel de los cónyuges en los altos cargos, una petición que ha sido rechazada por el Ejecutivo desde el primer momento, justificando que no es necesario al no existir delitos vinculados. Unas alegaciones que han dado la llave de la continuidad del caso al juez instructor de la Audiencia Provincial, ante una inminente jubilación del juez Peinado, que lleva 2 años intentando salvaguardar la causa. Durante toda esta semana hemos visto que Víctor de Aldama era un personaje central con más poder que los ministros, que entraba y salía de los ministerios, que tomaba decisiones, que llamaba para que le doblaran el número de mascarillas que había que vender a este o al otro, a Puertos del Estado, al Gobierno de Baleares. En fin, pues hoy apoyamos esa tesis con otra idea nueva. El que fuera jefe de gabinete de María Jesús Montero tramitó una oferta del comisionista Víctor de Aldama de 250 millones por algunos edificios de la SEPI, entre ellos la propia sede de la SEPI. Todo eso estaba tramitándose en el Ministerio Montero, según parece. La propuesta fracasó, no llegó a buen puerto, pero demuestra un aspecto más de esta trama de influencias que ocultaba la propia Montero en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado. Continúan las sospechas que conectan a María Jesús Montero con las comisiones irregulares de Víctor de Aldama. Esta vez se trata de Carlos Moreno, el exjefe del Gabinete de Hacienda. A pesar de que hace 2 días prácticamente negaba tener relación con Aldama, Yo este señor lo habré visto 2 o 3 veces en mi vida y alguna llamada telefónica,
poca relación. El jefe de gabinete de la entonces ministra de Hacienda ha reconocido que tramitó personalmente una oferta de 250 millones de euros presentada por el empresario Víctor de Aldama para adquirir el complejo Campos Velázquez, en pleno barrio de Salamanca. Un empresario al que la misma Montero señalaba hace 2 años. No hay derecho que una persona que está, desde luego, metida en la cárcel, ni más ni menos que por engañar al conjunto de los ciudadanos, por un fraude fiscal, que está a la desesperada, que no sabe qué tiene que trasladar para poder salir de la cárcel, ha mentido. Según la declaración del ex jefe del gabinete, la propuesta fue trasladada a la Dirección General de Patrimonio, organismo encargado de este tipo de procesos. La operación, que contemplaba la venta de varios inmuebles estratégicos, incluidas las sedes de la SEPI, Sepides y Navantia, habría sido impulsada a finales de 2018. Aldama actuaba como intermediario tras contactos con el entorno del entonces Ministerio de Fomento. Meses después, incluso presentó una oferta preliminar respaldada por un fondo internacional, con un acuerdo firmado por más de 200 millones de euros. Correos internos y registros oficiales acreditan que la propuesta fue recibida y analizada por responsables designados por la propia Montero. Pese a ello, la exministra evitó dar explicaciones sobre estos intercambios durante su comparecencia en la comisión de investigación. Nunca he visto un expediente de los que SEPI está trabajando respecto a dar un préstamo o respecto a denegarlo. Por tanto, desconozco si en los expedientes constan estas situaciones. Aunque la operación no llegó a materializarse, fuentes cercanas al empresario aseguran que se trabajó durante meses con conocimiento de la SEPI. Y María Guardiola ha tomado posesión esta tarde como presidenta de la Junta de Extremadura, aunque fue investida el pasado miércoles gracias al apoyo de Vox. Un acuerdo que llega tras 4 meses de negociaciones entre ambas formaciones y una investidura fallida el pasado mes de marzo. Humildad y trabajo, esos serán los pilares, dice María Guardiola, de esta legislatura. Tenemos un proyecto para todos, que no renunciará a sus legítimas ideas, pero que jamás despreciará las ideas de los demás. Humildad y trabajo, esos serán los pilares de esta legislatura. Una legislatura que tendrá los pies en el suelo, una legislatura que tiene que ser la del respeto y la del diálogo. Yo quiero una Extremadura donde se pueda hablar, donde la crítica ayude a mejorar y no a destruir, donde nadie tenga que callarse para sentirse parte de algo. Una democracia sana necesita libertad, necesita respeto. Unos emails del Pentágono han sembrado la polémica en España porque dicen que, que habría que suspender a España de su participación en la OTAN. La verdad es que el acuerdo no lo prevé, es imposible. Tiene que ser cada país el que decida dejar de participar en la OTAN, pero sin embargo esto abre una expectativa de que España pueda ser un poquito arrinconada en el futuro de la Alianza Atlántica. Aunque con cierta oposición, la entrada de España en la OTAN se hacía efectiva el 30 de mayo de 1982, una adhesión que desde entonces ha dado a nuestro país un papel logístico y geopolítico estratégico, situación que se evidencia en las diversas bases dispersas por todo el territorio español, cuya ubicación es idónea para las fuerzas estadounidenses y de otros miembros de la alianza, un nodo indispensable para el despliegue rápido de efectivos y para la logística de las operaciones tanto marítimas como aéreas y terrestres. Es por ello que la presencia española en la OTAN no es la de un miembro más, tiene un valor práctico difícilmente reemplazable. Aún así, las tensiones con la administración Trump en diversas materias, como el aumento del PIB en defensa y en especial la negativa de permitir utilizar las bases de soberanía compartida, ha levantado alguna que otra ampolla, algo que se refleja claramente en un correo interno del Pentágono donde se expone el descontento de Estados Unidos con varios aliados de la alianza, en especial con España. Así señala que las trabas o la negativa de no permitir el uso de las bases en la contienda contra Irán es un mínimo a cumplir y que al no haberse producido con algunos estados, como es el caso de España, se han planteado suspender a esas naciones díscolas por no sumarse a la guerra. Y es que como tal, ningún estado puede echar a otro de la OTAN por ningún motivo. Es una decisión voluntaria que cada miembro tiene y requiere de un largo proceso para hacerse efectivo de manera definitiva. Eso sí, aunque no se pudiera expulsar a España, sí que podría recibir presiones de Estados Unidos a través de aranceles o embargos que afecten de manera indirecta. Entonces, ¿qué ocurriría si España definitivamente abandonara la alianza?
Supondría un varapalo económico y geopolítico sin precedentes. Se perdería la protección mutua del artículo 5, que obliga a las naciones miembro a asistir militarmente, además de también perder la protección a lo largo de más de 8.000 kilómetros de costas vulnerables a ataques externos. También haría necesario ampliar el presupuesto en defensa hasta los 50.000 millones para paliar la pérdida del apoyo de otros países aliados, a lo que se le sumaría el cierre o el acceso restringido a las bases de titularidad compartida. Consecuencias que además supondría una pérdida de capacidad logística y de respuesta tanto a nivel nacional como con los destacamentos destinados en otras regiones, algo que todavía parece lejano que ocurra, pero con las tensiones que hay entre Sánchez y Trump, el futuro de España en la OTAN podría estar en peligro. Pedro Sánchez ha respondido a Estados Unidos desde Chipre y quita importancia a ese correo del Pentágono. Dice que estamos hablando de un correo electrónico informal y no de un documento oficial. Absoluta tranquilidad ha llegado a decir el presidente, que recalca incluso que España está cumpliendo con la OTAN. Sin embargo, desde Podemos exigen a Pedro Sánchez que España salga ya de la OTAN. Dicen que es una enorme humillación esperar a que Trump nos eche antes. No hay debate, cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal, estamos comprometidos, desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad. Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el Gobierno de Estados Unidos. Yo creo que nuestro país, un país que se considera a sí mismo una democracia, tiene el derecho y el deber de abrir ese debate a nivel público, a nivel de sociedad, y tenemos que poder decidir, los españoles y las españolas, si queremos o no pertenecer al mismo equipo geopolítico que el señor Donald Trump. Yo lo tengo claro, formar parte de la OTAN en este momento es un enorme riesgo para nuestro país, nos convierte en un objetivo militar, nos convierte también en cómplices de todas las atrocidades que están cometiendo Trump y Netanyahu en todo el mundo, y yo creo que es una enorme humillación esperar a que sea Donald Trump quien te eche de la OTAN. Yo creo que nuestro país debe salir inmediatamente de la OTAN. Y en la página internacional, muy buenas noticias. Este fin de semana se reanudan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en la ciudad, en Islamabad, la capital de Pakistán, como hasta ahora. Es un buen paso adelante que vamos a ver si fructifica. Primero tendrá que ser en una renovación del alto el fuego y luego, si acaso, en un acuerdo más global. Al mismo tiempo que, por si acaso, llegaba un tercer portaaviones a la zona del estrecho de Hormuz, un portaaviones norteamericano, lógicamente, como para redoblar la amenaza de que, caso que no se fructifiquen las negociaciones, se puede volver a la confrontación. Bueno, y en la página de Sociedad nos vamos a Barcelona, donde una avalancha de gente, cerca de 1 millar de personas, ha producido innumerables peleas, broncas, empujones, etcétera, etcétera, porque esperaban la apertura del servicio de atención de inmigrantes, emigrantes y refugiados de Barcelona. Ha tenido que intervenir la Guardia Urbana de la ciudad condal y la oficina ha tenido que cerrar unas horas porque, al parecer, algunos se han pretendido colar a los que habían pasado la noche, habían acampado a las puertas de esa misma oficina. En fin, el caos sobre esto de la regularización de los inmigrantes se manifiesta ya en diferentes provincias de España. Bueno, Gloria, qué bien esto de la solidaridad entre ayuntamientos. Ya te digo, Horcajo, porque este viernes 40 autobuses de la MT han puesto rumbo a Burgos para que la ciudad recupere el servicio público de transportes, paralizado desde el pasado martes tras el incendio de las cocheras. Almeida ha aclarado que se trata de una cesión temporal y gratuita. Tendrá una duración inicial de 6 meses. Una solidaridad, Horcajo, que ya vimos también tras la Dana de Valencia, las inundaciones de las cocheras de Toledo o la guerra de Ucrania. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un estupendo fin de semana a todos, especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Les dejamos ahora con La Lupa. Buenas noches.